es Prilly McDonald Herrera, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy les vengo a hablar de la enfermedad de Kawasaki. Un poquito lo que es el cronograma, les voy a dar una introducción, la definición, hablar de la etiología, la epidemiología, la fisiopatología, un poquito de las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, acerca de lo de la enfermedad de Kawasaki completa e incompleta, también con relación a lo que es con el COVID, algunos de los diagnósticos diferenciales y el manejo. Entonces, primero, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis multisistémica aguda y autolimitada que va a afectar predominantemente a niños que sean menos de 5 años. Fue descrita por primera vez en 1967 por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki y además es la principal causa de cardiopatía adquirida en la infancia. Esto debido a su principal potencial para causar lo que es aneurismas coronarios. Ahora hablarles un poquito de la epidemiología, ¿verdad? Más que todo, la mayor incidencia es en Japón, ¿verdad? Con 265 por cada 100.000 niños de menos de 5 años por año. La tasa de recurrencia es de un 3%. La incidencia en Estados Unidos es de 25 por cada 100.000 en niños de menos de 5 años por año. La tasa de recurrencia es de 1,7. En Costa Rica, la incidencia en Costa Rica, entre 1993 y 2006, dentro de este periodo se hizo un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, dentro de este periodo más bien se diagnosticaron 124 pacientes menores de 13 años con esta enfermedad. El 65,3% eran hombres, 84,7% de pacientes eran con 5 años o menos y el 52%, punto 4 tenían 2 años o menos. Se ha reportado casos en todo el mundo, ¿verdad? Su incidencia va a variar según la zona geográfica, pero sigue siendo más recurrente o más frecuente, más que todo, en niños asiáticos. Hablando un poquito sobre lo que es la etiología, ¿verdad? Recordando, ¿verdad?, que la etiología de la enfermedad de Kawasaki sigue siendo incierta, ¿verdad? Aunque han propuesto diversos agentes bacterianos y virales que que podrían actuar como desencadenantes, pero todavía no hay como un agente, no han identificado como un agente específico. La enfermedad va a mostrar características epidemiológicas de una naturaleza autolimitada, tiene baja frecuencia de recidida, afecta principalmente a los que son niños pequeños. Es muy raro que se vea en lo que son lactantes y niños mayores. Genéticamente la enfermedad de Kawasaki es frecuente, es más frecuente, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, en la población asiática y se observa una mayor incidencia en lo que son hermanos. Entonces, lo que va a sugerir es que haya una predisposición genética. Polimorfismos también asociados a influir en una respuesta inmunológica descontrolada, es muy descontrolada, digamos, frente a un factor desencadenante, posiblemente infeccioso, en individuos genéticamente susceptibles. Ahorita, en la actualidad, hay una nueva línea de investigación que apunta a la posibilidad de que es un virus ARN que ingresa a través del tracto respiratorio superior y involucra lo que es una patoneogénesis. Además, se han identificado cuerpos de inclusión que contienen el ARN en células epiteliales bronquiales, lo que refuerza la hipótesis de un agente infeccioso relacionado con lo que es dicho agente. Un 25% de los pacientes no tratados, ¿verdad?, van a presentar lo que es las arterias, una afectación en las arterias coronarias. Los niños de descendencia japonesa tienen una incidencia particularmente alta, aunque lo veamos en todo el mundo, ahí es donde más hay incidencia. Un poquito lo que es la fisiopatología, ¿verdad? Se caracteriza más que todo por una inflamación de los vasos sanguíneos, especialmente lo que son las arterias coronarias. En esta imagen, ¿verdad? En este lado derecho, podemos ver que primero, bueno, vamos a tener una fase aguda que va a iniciar con una respuesta inmune excesiva que provoca una inflamación generalizada de las paredes de los vasos. Esto va a hacer que haya pues una infiltración celular de macrófagos y linfocitos T que van a invadir lo que son las paredes de los vasos sanguíneos, causando daño en lo que son las células endoteliales y vasculitis.
Va a haber también pues, el desarrollo, la formación de aneurismas en algunos pacientes. Esta inflamación es tan severa en las arterias coronarias que puede pues, causar este debilitamiento de las paredes vasculares y va a formar lo que es el aneurisma. También ya en una fase crónica la inflamación va a disminuir, pero se puede desarrollar también lo que es fibrosis y engrosamiento de la pared vascular y esto más que todo va a hacer que haya una afectación de lo que es el flujo sanguíneo. Un poquito sobre lo que es las manifestaciones clínicas. Vamos a tener varias fases, ¿verdad? Acerca de las manifestaciones. Más adelante también les voy a explicar, pues, cada una de ellas. En la fase aguda, ¿verdad? Que es de 0 a los 14 días, nuestro paciente va a tener fiebre alta y persistente. También se pueden observar las principales características de la enfermedad, como valvulitis, pericarditis o miocarditis. También tenemos la fase subaguda, que es entre la segunda y cuarta semana. Inicia más que todo cuando la fiebre y otros signos desaparecen. En esta fase se presenta una descamación a nivel de los dedos, de las manos y de los pies, y así como también en la región perianal. Luego, lo que es la fase de convaliencia, ¿verdad? Que es entre la cuarta y la octava semana, va a comenzar cuando todos los síntomas hayan desaparecido y los de la fase reactante han vuelto a la normalidad. Entonces, ¿qué va a pasar en la fase crónica? Se presenta con los niños, ya requieren manejo y seguimiento, ya que desarrollan anormalidades en las arterias coronarias, más que todo, que pasa en la fase aguda. Es muy importante recordarles que las manifestaciones no necesariamente se tienen que presentar todas al mismo tiempo. Entonces, un poquito de las manifestaciones, ¿verdad? Que no se presentan simultáneamente. La fiebre, ¿verdad? En la enfermedad de Kawasaki tiene un inicio súbito y presenta picos muy altos, ¿verdad? Que pueden superar lo que son los 39 grados, incluso llegar a alcanzar los 40. En ausencia de tratamiento, la fiebre va a persistir en lo que es durante una semana a 3 semanas. Sin embargo, generalmente desaparece dentro de las 36 horas posteriormente a la finalización de la infusión de la inmunoglobulina intravenosa. Si la fiebre no se resuelve tras este tratamiento, se debe considerar que tal vez nuestro paciente vaya a tener una resistencia a lo que es la inmunoglobulina. Entonces, más adelante les voy a explicar cómo tratar este tipo de pacientes. Bueno, primero que todo, aquí podemos observar un exantema eritematoso. De un 70 a un 90% de mis pacientes van a tener eso. Se caracteriza por una erupción maculopapular difusa, que es lo más común, aunque también puede presentarse en otras formas de erupciones similares a lo que es un eritema multiforme. Este exantema es pues extenso, afecta principalmente lo que es el tronco, las extremidades, siendo un signo distintivo también en la acentuación en la que es región inguinal con una descamación temprana. Es muy importante, ¿verdad? Que también para poder orientarnos hacia la enfermedad, hacia el diagnóstico de Kawasaki, tenemos que saber que las exantemas ampollosas, vesiculares o petequias no son compatibles con lo que es el Kawasaki. Entonces, para ir orientando, pues, estos signos o estas manifestaciones con otro diagnóstico. También tenemos lo que son cambios en las extremidades. Esto se va a presentar del 50 a un 85% de los pacientes. Son cambios característicos. Va a incluir el enrojecimiento de las palmas y de las plantas, acompañados con una induración y dolor, ¿verdad? Estos pacientes van a sentir dolor. La descamación de los dedos y pies generalmente inician en la zona periunguial unas 2 o 3 semanas después de lo que es el inicio de la fiebre. Puede también extenderse hasta las palmas y plantas, también pueden aparecer en lo que son los surcos transversales profundos de las uñas. También vamos a tener un importante cambio en lo que es en los labios y la cavidad oral, más que todo en un 90% de los pacientes. Se van a observar los labios enrojecidos, secos, con fisuras, perdón, descamación y a veces hasta pueden tener sangrado. Un signo muy típico es la lengua en fresa, que se presenta con enrojecimiento, las papilas fungiformes prominentes, además puede haber enrojecimiento difuso en la mucosa laurofaringea. Es muy importante también que ver que la presencia de úlceras orales o exudados faríngeos no tiene nada que ver con lo que es la enfermedad Kawasaki.
Estos niños van a presentar también lo que es una conjuntivitis, ¿verdad? En más del 75% de los casos se va a manifestar en una inyección conjuntival bilateral no exudativa. Entonces, nuestros pacientes van a tener esta conjuntivitis, pero no esas secreciones, ¿verdad? Y suelen aparecer un poco después de lo que es la fiebre. También puede presentarse una uveitis anterior durante la primera semana de fiebre. Nuestros pacientes también pueden presentar de un 25 a un 70% adenopatías cervicales, ¿verdad? Este es el signo menos frecuente entre todas las características clínicas de la enfermedad de Kawasaki. Generalmente, estas se van a presentar de manera unilateral, ¿verdad? Con los ganglios linfáticos que midan 1,5 centímetros, ¿verdad? O más de diámetro. Las adenopatías suelen estar más que todo confinadas en el triángulo cervical anterior. Algunos de otros hallazgos, ¿verdad? De manifestaciones puede haber como una irritabilidad externa, algunos signos de meningitis asépticas. En lo que es el sistema cardiovascular puede haber miocarditis o pericarditis. A nivel gastrointestinal pueden observarse como diarreas, vómito, dolor abdominal, incluso hidropesia de lo que es la vesícula biliar. También algunos otros síntomas que pueden tener nuestros pacientes en artralgias, artritis, una descamación en la región perineal, así como una induración, un enrojecimiento donde se aplicó la vacuna de la BCE. Un poquito lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Para los criterios de la enfermedad de Kawasaki, tiene que tener por lo menos fiebre más de 5 días y al menos 4 de los siguientes criterios, que es inyección conjuntival bilateral, una alteración de las mucosas labiales o faringes, como la lengua en fresa o labios fisurados, algunos cambios periféricos de las extremidades que incluyan edema, eritema, una descamación, pues esto puede ocurrir más tarde, ¿verdad? Después del inicio de la fiebre, un rash, ¿verdad? O una linfodenopatía cervical. Hablándoles un poquito de lo que es el diagnóstico, ¿verdad? En la analítica podemos observar una leucocitosis de más de 15,000 con una desviación a la izquierda, una anemia normocítica normocrónica, una trombocitosis de más de 450,000, una proteína C reactiva mayor de 40 miligramos por decilitro, una velocidad sedimentaria de más de 40 milímetros por hora, que hay una elevación de la ALT, AST, de la GGT, de la ferritina, que la albúmina esté menos de 3 gramos por decilitro. En la ecografía, que podamos encontrar lo que es una miocarditis, una insuficiencia mitral, algunas alteraciones en lo que es el ritmo cardíaco, aneurismas, como lo dije anteriormente, o una vasculitis coronaria. También podemos tener en el sedimento urinario una piuria, ¿verdad? Estéril de más de 10 leucocitos con campo y que tenga algún urocultivo negativo, un faringotest negativo, exploraciones oftálmicas, ¿verdad? Con signos de uveitis anterior, en la ecografía, ¿verdad? Con lo de los e-drops de la vesícula biliar, ¿verdad? Y también se puede ver acompañado con otra clínica, como lo dije anteriormente, artralgias, artritis reactiva, meningitis aséptica, irritabilidad, exantema de inicio a nivel, una uveitis anterior, los hidrops de la vesícula, ya sea biliar o colestasis, alguna ictericia o alguna hepatitis. Ahora hablándoles un poquito lo que es la enfermedad de Kawasaki incompleta. No siempre la enfermedad de Kawasaki va a presentar todos sus hallazgos clínicos de manera simultánea. Por eso se le conoce como lo que es la enfermedad de Kawasaki incompleta. Cuando se cumple con el criterio principal, que es la fiebre persistente, junto a otros signos clínicos que puedan respaldar este diagnóstico, pero sin llegar a cumplir como anteriormente lo expliqué, con todos los signos, ¿verdad? Que lo respaldan. Esto ocurre más después de haber excluido otras enfermedades que podría simular lo que es el cuadro clínico de la enfermedad de Kawasaki. También se clasifica como incompleta, ¿verdad? Cuando ya no se hacen todos. Entonces, en esta imagen, ¿verdad? ¿Verdad? Este es un algoritmo, ¿verdad? Es útil para los pacientes que no cumplen con todos los criterios clásicos de la enfermedad. Entonces tenemos sospecha de una
enfermedad de Kawasaki incompleta, se plantea otras patologías que han sido descartadas y el paciente presenta fiebre persistente sin alguna explicación clara, pacientes considerados niños con 5 o más días de fiebre que al menos tengan 2 de los 3 criterios, principalmente de la enfermedad de Kawasaki, o lactantes con 7 o más días con fiebre sin alguna causa aparente, que los análisis de laboratorios evalúan los marcadores inflamatorios como lo que es la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación glomerular. Si la PCR es menor de 3 miligramos por decilitro y la velocidad es menos de 40, se procede con control clínico y analítico. Si la fiebre persiste o aparece descamación, se recomienda realizar un electrocardiograma para poder evaluar lo que es la afectación cardíaca. Si no hay indicios de otras complicaciones, pues no se trata. Si la PCR es igual o mayor a 3 y la velocidad igual, se evalúan otros hallazgos de laboratorio que se deben considerar como una anemia, ¿verdad? Según la edad del paciente, las plaquetas que haya mayores de 450.000, después del séptimo día de fiebre, la albúmina que sea menor o igual a 3 gramos, el asparato aminotransferasa elevada, los leucocitos que sea mayor de 15.000, también que haya una leucocituria, ¿verdad? Que haya 10 o más leucocitos por campo, y en el ecocardiograma patológico que haya una indicación de la afectación. Entonces, si tiene 3 o más de estos hallazgos presentes, se confirma el diagnóstico que es una enfermedad de Kawasaki incompleta y se inicia lo que es el tratamiento. Ahora un poquito lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, es la relación de lo que tiene que ver el COVID y la enfermedad Kawasaki. Se ha examinado en detalle particularmente este contexto, lo que es el MISC, ¿verdad? Que comparte características clínicas con lo que es la enfermedad Kawasaki. Entonces, el SARS ha involucrado un aumento en la incidencia del MIS, especialmente los niños quienes han desarrollado síntomas como fiebre prolongada, exantema, conjuntivitis, lo que es alteraciones de la mucosa y afectaciones cardiovasculares, que son muy similares a lo que es la enfermedad Kawasaki, aunque generalmente es de forma más grave, o sea, más agresiva. A diferencia de lo que es la enfermedad Kawasaki, pues clásica, que afecta principalmente a los niños, que puede ocasionar los aneurismas. El MIS tiende a presentarse en lo que son los niños más mayores, en lo que son entre niños de entre 8 y 12 años, con mayor frecuencia lo que son los síntomas gastrointestinales, también una disfunción cardiovascular. Ambos trastornos van a compartir una respuesta inflamatoria desregulada, ¿verdad? Y una elevación de lo que son los pues marcadores, lo que sugiere que el SARS-CoV-2 podría desencadenar mecanismos inmunológicos muy similares a lo que es la enfermedad de Kawasaki en niños genéticamente susceptibles. El tratamiento para ambos va a incluir lo que es la inmunoglobulina intravenosa, y en el caso del mix podría ser necesario el uso de corticosteroides y otros tratamientos, aunque el pronóstico para ambos es generalmente pues bueno, ¿verdad? Con el tratamiento adecuado, los niños con MIS tienden a tienen un mayor riesgo a una disfunción cardíaca en comparación de lo que es aquellos niños con solo la enfermedad Kawasaki pues clásica. Ahora hablarles un poquito de lo de que es el síndrome de shock por Kawasaki, ¿verdad? Esto pues es una presentación bastante rara y grave, ¿verdad? Es caracterizado por hipotensión o shock distributivo, aunque en la enfermedad Kawasaki clásica se reconoce por fiebre prolongada, erupción cutánea. En el síndrome de shock por Kawasaki complica esta enfermedad porque hay un compromiso más que todo hemodinámico significativo. Ahora un poquito lo que es, pues, los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? La virosis, más que todo lo que acaba de decir, ¿verdad? Lo del MISC, esta condición que presenta fiebre, exantema, conjuntivitis y afectación cardiovascular muy similar. Tenemos que tener, pues, pensar en esto porque ese es el más importante. Este es el diagnóstico diferencial más importante, más que todo por estar asociada con esta infección reciente, lo que hemos tenido lo del SARS. También la adenovirus, porque puede causar fiebre, exantema, conjuntivitis y síntomas respiratorios. El diagnóstico diferencial se realiza mediante la exclusión de otros factores. Lo que es el sarampión, igual se caracteriza por la fiebre, la erupción maculopapular y la conjuntivitis. Sin embargo, el sarampión tiene un patrón distinto de erupción y suele estar asociado con la presencia de las manchas de Koplik en lo que es la mucosa bucal.
También tenemos lo que es el síndrome de mano-pie-boca, ¿verdad? Que es causado por el enterovirus, que presenta igual fiebre, exantema similar, pero las lesiones es en mano y en pie, son vesiculares y son localizadas en diferentes patrones. Tenemos también lo que son enfermedades mediadas por toxinas, la escarlatina, que es causada por el Streptococcus pyogenes, se presenta con fiebre, exantema y la lengua en fresa, pero se diferencia por la presencia de faringitis estreptocócica y la localización caracterizada del exantema, que afecta especialmente lo que son las pliegues de las extremidades. También tenemos lo que es el síndrome del shock tóxico, estrafiláctico, estreptocóxico. Se caracteriza igual por fiebre alta, la erupción cutánea y shock con daño multiorgánico, aunque comparten algunos síntomas con lo que es la enfermedad de Kawasaki, se diferencia por la rápida progresión del shock y la evidencia de una infección postbacteriana activa. También tenemos lo que son las reacciones inmunitarias, ¿verdad? Las toxicodermias son reacciones cutáneas inducidas por fármacos, se caracteriza por erupciones similares a lo que es la enfermedad de Kawasaki, pero con antecedentes de medicación reciente, pues lo descartamos. También tenemos una necrólisis epidérmica tóxica, es una reacción muy grave a los medicamentos que se puede causar una extensa pérdida de la epidermis y se distingue por la aparición rápida de ampollas y la piel pues despegada. También tenemos el síndrome de Steven Johnson, es una afectación muy severa a fármacos o infecciones que producen erupciones cutáneas muy dolorosas y afectaciones en la mucosa, diferenciándose la enfermedad de Kawasaki por la rápida evolución y las lesiones necróticas. Un poquito lo que son las enfermedades reumatológicas. Tenemos lo que es la artritis idiopática juvenil de inicio sistemático. Se caracteriza por lo que es la fiebre recurrente, una erupción y el compromiso articular. Se distingue lo que es la enfermedad Kawasaki por la inflamación articular persistente y la presencia de los criterios específicos para lo que es la artritis. Tenemos un lupus eritematoso, es una enfermedad autoinmune que va a presentar síntomas como fiebre, exantema, también va a tener una afectación multisistémica, pero se va a diferenciar por la presencia de lo que son los anticuerpos ANA, antinucleares, y un pronto clínico bastante distinto. También tenemos lo que es la fiebre reumática, se asocia a lo que es el exantema, pero se va a distinguir de la enfermedad Kawasaki por la afectación de las articulaciones y el corazón, con la presencia de lo que es el coria y los criterios de Jones. Ahora un poquito lo que es el tratamiento. Es una afección autolimitada con fiebre y manifestación de inflamación aguda que va a durar un promedio de 12 días sin tratamiento. Hay que determinar el riesgo de la resistencia a la inmunoglobulina intravenosa, también una terapia inicial con esta de 2 gramos por kilo durante 8 a 12 horas. La aspirina se usa de 30 a 50 miligramos por kilogramo diarios, pero eso dividido en 4 dosis. Los pacientes con alto riesgo a la resistencia a la inmunoglobulina intravenosa reciben un tratamiento adicional con glucocorticoides sistemáticos. También podemos ver los criterios de alto riesgo, que tenga menos de 12 meses, con el hematocrito menos de 35 o con una disminución progresiva del diagnóstico, que las plaquetas tengan menos de 30.000, un sodio menos de 133 miniosmoles, un AST más de 100 unidades, con la PCR más de 200 miligramos, una albúmina con menos de 35 gramos por decilitro, unos neutrófilos del 80%, la administración de la inmunoglobulina después del 10º día de la fiebre, también la presencia de la afectación al diagnóstico, como que haya una dilatación o algún aneurisma, la enfermedad de Kawasaki recurrente, ya sea en shock, o la presencia de un síndrome de activación macrosófica. Entonces, inmunoglobulina intravenosa. Esto se tiene que administrar dentro de los primeros 10 días de la fiebre para reducir significativamente el riesgo de los aneurismas. Los niños con la enfermedad Kawasaki incompleta que tienen los criterios van a recibir el mismo tratamiento que los niños que tengan el diagnóstico por completo de enfermedad Kawasaki. Tras la administración de la inmunoglobulina, los pacientes deben ser observados 24 horas, incluso si la enfermedad se presenta después del 10º día. La inmunoglobulina debe ser administrada si persiste la fiebre,
si hay aneurismas o si se observa inflamación sistemática en curso. Los efectos adversos de la inmunoglobulina incluyen lo que es una meningitis aséptica, una anemia hemolítica y la posible transmisión de patógenos a través de la sangre. Los niños con sangre tipo O tienen mayor riesgo de desarrollar hemólisis significativa tras lo que es recibir lo que es la inmunoglobulina intravenosa. La aspirina fue uno de los primeros tratamientos utilizados para la enfermedad de Kawasaki debido a sus efectos antiinflamatorios. La dosis utilizada o recomendada, ¿verdad? Para la aspirina es de 30 a 100 por kilogramo, miligramos por kilogramo por día en 4 dosis divididas. Lo máximo que se puede dar son 4 gramos. Se suspende la aspirina en cualquier contraindicación, ya que haya una infección, una exposición a varicela o influencia. La fiebre desapareció durante las 48 horas. Generalmente se cambia a los pacientes por una dosis más baja de aspirina, ya sea 3 a 5 miligramos por día. El tratamiento de aspirina generalmente se completa dentro de los 2 meses posteriores al inicio de la enfermedad sin que haya anormalidad de cardiovascular. Los glucocorticosteroides, ¿verdad? Son utilizados para disminuir las tasas de complicaciones de las arterias coronarias. El tratamiento inicial va a consistir en lo que es administrar 2 miligramos por kilogramo al día de prednisolona intravenosa durante los 5 días. Después se cambia a una dosis oral de 2 miligramos por kilogramo al día durante 5 días, seguida de una reducción a 1 miligramo por kilogramo al día durante otros 5 días más. Finalmente, se ajusta la dosis a 0,5 miligramos por día durante 5 días o hasta que el paciente ya esté afebril. Algunas de las conclusiones, bueno, entonces que la enfermedad de Kawasaki es una inflamación de los vasos sanguíneos de niños que puede causar formación de aneurismas en las arterias coronarias, siendo la principal pues causa de la enfermedad cardíaca adquirida. Aunque la causa de la enfermedad aún no está clara, se cree que podría ser desencadenada por un patógeno infeccioso desconocido en niños y que tenga pues predisposición genética. Es posible que la enfermedad de Kawasaki no sea simplemente una respuesta inmune normal a un factor de ambiente raro, sino una reacción inmunológica anormal y desregulada, influenciada por lo que es la genética o un estímulo común. Algunos errores de diagnósticos comunes es el uso previo de antibiótico, ¿verdad? Es muy frecuente y esto lo que nos va a hacer es que va a retrasar lo que es el diagnóstico correcto. También la policonsulta, muchos pacientes consultan a varios médicos antes de poder recibir lo que es el tratamiento adecuado, un subregistro de casos debido al desconocimiento o a la confusión con otros diagnósticos y también es muy importante el reconocimiento temprano para poder administrar oportunamente lo que es la inmunoglobulina intravenosa y también una terapia antiinflamatoria que es muy crucial para lo que es reducir lo que es las complicaciones que anteriormente estuve explicando. Esta es mi bibliografía y muchas gracias por su atención.